crear una numeración de tiquetes automáticamente, y lo voy a hacer con un modelo que tengo acá de uno de los talleres que vamos a realizar con Expert. Entonces la idea es duplicar este diseño 4 veces en esta página, y lo voy a hacer seleccionando todo. Voy al menú edición y activo duplicar con parámetros. Se me está desbaratando ahí, pero no importa, le estoy diciendo que repita 2 veces, y se está desplazando 15 milímetros en la horizontal, en la vertical y horizontal 0.5. Voy a cancelar y lo voy a hacer de una manera un poco más práctica, y es, voy a seleccionar el cuadro que delimita la boleta y voy a mirar sus medidas. Observemos que mide 135 o 13.5 centímetros por 9 centímetros. Entonces, esos serían los valores que voy a utilizar para duplicar esta boleta. Entonces voy aquí a edición, duplicar con parámetros, y yo necesito que se repita en la horizontal y en la vertical. Entonces voy a activar esta opción de crear como cuadrícula. Yo necesito 2 filas, una, dos y 2 columnas. ¿Qué distancia en la vertical? 90. Entonces voy a decirle que 90. ¿Y qué distancia en la horizontal? Pues 135. Eso es lo que se conoce como matemáticas para diseñadores. O sea, sencillo, fácil. Simplemente copiando, y observemos, ahí ya tenemos nuestra cuadrícula. Ok. Y ahora la siguiente tarea es añadir las guías de corte. Las guías de corte pues también son otra tarea que me va a demandar bastante tiempo si lo hago manualmente. Entonces voy a ayudarme de un script que viene por defecto en InDesign, y es el siguiente. Para activar los scripts voy al menú Ventana y activo Utilidades, Scripts. Aparecer este panel donde, no se asuste, donde básicamente tengo scripts de aplicación y scripts de usuario. Los scripts que voy a utilizar son los scripts de la aplicación. Entonces, el script que me interesa es, aquí en ejemplos, un JavaScript que se llama Crop Marks o guías de corte. Para que el script funcione, pues necesito seleccionar los marcos y simplemente doy doble clic sobre el script. Aparece un cuadro de diálogo. Aquí voy a exagerar la longitud de las líneas. Voy a decirle que estas líneas tienen 12 puntos de longitud, que van a estar desplazadas 3 puntos, van a estar a una distancia de 3 puntos del marco. Y para que se vea aquí en pantalla también voy a exagerar, voy a decirle que estas líneas van a un punto de grosor. En este caso yo no necesito guías de registro y yo quiero que me cree guías para cada objeto. Entonces me crearía guías para este cuadro, para este cuadro, para este cuadro, para todos los cuadros. A decirle que ok y listo. Ya tenemos, no tuve que sacar, ponerme a sacar reglas, guías, copiar, pegar, ya está listo. Bien. Ahora, la parte importante es pues cómo enumerar. Recordemos, estamos en la página Mail. Para que el script funcione, necesito que los campos donde va la numeración estén todos vinculados. ¿Cómo se hace esto? Tengo un marco de texto vinculado a este marco de texto. Voy a dar clic aquí en el puerto de salida de este marco y lo enlazo a este marco. Ops, perdón, para evitar esto que acaban de ver, voy a quitar este marco divisoria entre las boletas y vuelvo a hacer marco de texto, clic
en puerto de salida, lo enlazo con este marco está enlazado a este, pero ahora quiero que este se enlace a este se enlaza a este, y este finalmente se va a enlazar a este. Listo. Ese es el flujo del texto que voy a utilizar. Siguiente paso, simplemente voy a la página 1 de mi documento. Recordemos, solo tenemos un documento con una sola página. Y voy a volver a cargar esto. Listo. Y fíjense, estos marcos, voy a hacer una ampliación sobre esta zona. Estos marcos, como están en la página maestra, pues no los puedo seleccionar. La idea es soltarlos de la página maestra. Esta es una de las cosas que se pregunta, es una pregunta frecuente. ¿Cómo hago para soltar un elemento que está en la página maestra? El asunto es simplemente oprimir Comando Shift en el caso del Mac, Control Shift en el caso del PC y dar clic sobre el elemento. Entonces lo que estoy haciendo es soltando los elementos de la página maestra. Entonces observemos acá los elementos de mi página maestra. Y creo que se me desbarató esto. Ok, voy a quitar estos marquitos de texto que me están como sobrando. Quedaron inicialmente ahí. Ok. Entonces fíjense, los marcos de texto están enlazados, los solté de su página maestra. Y ahora viene la parte de la automatización y es añadir los números de las boletas. Recordemos, tenemos que numerar las boletas 1, y aquí se repite en la colilla el número, o sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1000, 1000. Entonces, vamos al script, abro el panel de scripts, ese script no está instalado, ese no viene con InDesign, tengo que instalarlo. Para instalarlo muestro rápidamente cómo se instala un script. Esta es una tarea muy sencilla. Simplemente doy clic sobre la carpeta de scripts, carpeta de usuario, clic derecho y le digo que me muestre en mi disco duro dónde está esa carpeta. Entonces mostrar en Finder. En el caso del Mac, en el caso del PC, pues aparecerá mostrar en el escritorio, mostrar en el disco. Y aquí está la ubicación de esa carpeta. Quiero que observen la ubicación de la carpeta. Es totalmente metida por allá dentro de la carpeta de usuarios del programa. Se me desactivó. Volverlo a hacer. Carpeta de usuario del programa. InDesign, preferencias, versión, español, scripts. O sea, la forma más sencilla de encontrar en dónde copiar ese script es utilizando el clic derecho sobre la carpeta de usuario. El script lo van a descargar en mi blog. Les doy el sitio donde pueden descargar el script. Aquí está. De la página de Scriptopedia, telecharqué el script numbering script. La página está en francés, no sé si usted. Lo descargan y lo copian en esa carpeta que les acabo de indicar. Entonces el script va a aparecer en su carpeta de usuario. Aquí yo tengo muchísimos scripts porque, digamos, esta es una de las formas más eficientes de trabajar en muchas aplicaciones, y es utilizar las capacidades de programación que tienen la mayoría de los programas. Entonces aquí yo tengo muchísimos scripts. A ustedes probablemente les aparezca solamente el que acaban de descargar. Y el script está aquí, se llama numbering script. Para que funcione, simplemente selecciono el primer marco de texto y doy doble clic sobre el script. Va a aparecer este cuadro de diálogo. No se asusten, está en inglés, pero los parámetros son muy sencillos de entender. Me dice: yo quiero empezar a numerar en la boleta número 1, quiero terminar en la boleta número 100.
Para indicar esto solo voy a crear 20 etiquetes, 20 boletas. Esta parte es importante generalmente para una impresión mía personalizada, pues solo voy a utilizar solo hasta uno. Y este número de las veces que se repite ese número en el boleto, pues voy a decirle que 2. Esta parte la explico ahí en el blog a qué se refiere. Y número de ceros que yo quiero antes del número. Entonces, ojo que la tendencia sería escribirle así. No, escríbanle, yo quiero que tenga 2 ceros el número. La parte de abajo simplemente son las instrucciones. ¿Sí? ¿Y estamos listos? Ok. Observen. 001, 001, 002, 002, 03, 04. Y ahora, si yo abro el panel de páginas, aquí se me olvidó activar uno de los ajustes que tengo que hacer antes de correr, es que él me generaría las 4 páginas para que me quepan, las 5 páginas para que me quepan los 20 boletos con su numeración respectiva. Entonces, eso era todo por hoy. Disculpas por las fallas en el audio y los dejo nuevamente con Marlon. Muchas gracias. Entonces muchas gracias a Iván. Listo, listo Ignacio, ya puedes entonces arrancar. Hola a todos, ¿se me escucha correctamente? Vale, ¿y se está viendo la pantalla con el Photoshop? Vale, perfecto. Pues voy a continuar, a intentar continuar. Pido disculpas por este cuelgue, pero bueno, seguimos teniendo problemas, Photoshop, Maverick y yo. No nos entendemos bien. En este caso en concreto, como quería deciros, vamos a generar diferentes extensiones. Yo he cambiado de equipo, con lo cual aquí tengo instaladas menos extensiones, no tengo la extensión que os he mostrado al principio de ejemplo, pero lo que voy a hacer directamente va a ser generar o crear en este Connect un panel personalizado para ubicarlo o colocarlo en este lugar. Para ello voy a minimizar Photoshop y voy a irme a esta página de Adobe. Voy a copiarla, la voy a pegar en el chat para que la tengáis. Y en esta página nosotros vamos a poder descargar un software, es bastante pesado, unos 105 megas, yo lo he ido descargando en este equipo ya que no lo tenía y no lo tengo instalado. Voy a hacer el proceso de instalación directamente. Vamos a buscar, dejarme que en descargas, aquí lo tenemos, voy a instalarlo. Como veis, va a montar un disco, aquí tenemos el disco, simplemente vamos a instalar esta aplicación y una vez instalada vamos a arrancarla. Como os digo, va a consistir en que nosotros generemos esas diferentes paletas que se arreglen o que se ajusten a las necesidades que nosotros queramos. Y dentro de ellas vais a ver cómo no hay que tener unos conocimientos de programación, perdonad, como digo, de programación como tal, ya que yo personalmente soy fotógrafo y diseñador gráfico. En este caso, mis conocimientos de programación son mínimos. Dejarme que ponga la contraseña, que tengo que acortarla porque es demasiado larga, pero bueno, ya lo haré en algún momento. Como os digo, esto va a sufrir un proceso de instalación y como os estaba comentando, no hay que ser ni programador
ni experto en JavaScript o en AppleScript o en otros lenguajes como tal, ya que verdaderamente visualmente vamos a poder ejecutar esas paletas y crearlas y de ese modo visualizarlas cuando arranquemos Photoshop. Voy a ver cómo va la instalación. Como estáis viendo, es un tanto lento en instalación. Sí que se está instalando, aunque aquí veáis un 0%. Sé que se está instalando porque ahora ya empieza, como veis, a rápidamente desplazarse la barra de instalación, pero ya os digo, aunque vierais el 0, se instalaba. Voy a minimizar aquí. Recordar que en la página que yo os he colocado antes, que os he colocado en el chat y que os he comentado antes, también vais a poder encontrar, si vais directamente a la página raíz, como podéis encontrar, esta es la página directa de descarga, pero en la página de raíz aquí tenemos esta opción del configurador, la versión número 4, y aquí tenéis también en la parte inferior el manual o el uso o la guía de uso de la misma. ¿Vale? Bien, ya debe de haberse instalado, perfecto, voy a cerrar y ahora simplemente vamos a expulsar el disco y vamos a entrar a la aplicación. Cuando abrimos la aplicación veremos que es una aplicación que, dependiendo del sistema en el que tengáis la instalación hecha, va a aparecer, es decir, también está en castellano, aunque por supuesto lo vais a tener en inglés. Y aquí nos va a permitir, como digo, generar ese tipo de extensiones para diferentes aplicaciones. En este caso vamos a ver cómo se puede utilizar tanto para la versión CC como la CS6 o la InDesign, también CS6. Voy a abrirla del todo y voy a generar un nuevo panel. En este caso voy a decirle crear y vamos a darle un nombre. Vamos a denominarle Connect. Aquí vamos a poder elegir la aplicación para la que vamos a generar ese panel. En este caso en concreto, recordar que tanto en InDesign CS6, Photoshop CS6 o Photoshop CC vamos a poder configurar estos paneles. Vamos a decirle abrir y a la hora de abrir es una aplicación en la que visualmente en un lado tenemos todas las opciones que posee, en este caso Photoshop, que es lo que hemos dado de entrada, el panel es para Photoshop CC, y por el otro la configuración tanto del panel en general, que sería esta pestaña superior, como aquí abajo aparecerán las características del objeto que yo coloqué. Si nosotros, ya os digo que visualizamos esta pantalla es de muy fácil uso. En este caso, en esta parte tenemos las herramientas. Nosotros vamos a poder seleccionar en todo momento cuál es la herramienta que queremos colocar dentro de nuestro panel, al igual que, como podéis observar, vamos a poder modificar el tamaño de nuestro panel para hacer con él lo que deseemos. En este caso en concreto vamos a coger, por ejemplo, la herramienta de selección. Si os dais cuenta, aparecen unas pequeñas guías que ya me van a permitir acercarnos en un tamaño, en este caso a 10 píxeles del borde, para colocar el objeto. También numéricamente, como veis aquí en los atributos básicos de este objeto, vamos a poder darle el ancho y el alto que queremos que ocupe, vamos a poder darle la posición con respecto, recordar, al margen, horizontal y vertical, y si queremos que sea visible o no sea visible. También vamos a poder configurar una serie de opciones de distancias para otros elementos que vayamos colocando. Voy a colocar justo aquí detrás el tampón, voy a coger así unas cuantas herramientas y voy a colocarlas directamente, como podéis observar, una al lado de la otra, y voy a dejar de momento esto así. Si yo ahora quisiera cambiar el tamaño de esta ventana o de esta paleta que voy a crear, fijaros cómo al modificarlo, como tiene unos parámetros de distancia con el borde izquierdo y derecho, se redistribuyen con ella. Ahora voy a añadir otra serie de opciones. En este caso voy a añadir comandos. Fijaros, los comandos son esas
partes que tenemos en los menús desplegables de nuevo documento. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un documento nuevo, simplemente vendría, colocaría aquí y ya tengo esta opción. Si os dais cuenta, en los atributos, recordar que cada objeto que coloquemos tiene una serie de atributos. Vamos a poder decirle, por ejemplo, nuevo doc. Confirmamos y, como podéis observar, ha agrandado el botón, ya es un nuevo documento. De esta manera nosotros podríamos ir trabajando los diferentes menús desplegables, como podéis observar, tanto dentro de imagen. Vamos a, por ejemplo, colocar este botón para convertir a escala de grises directamente con el botón. Como os digo, posteriormente vamos a poder hacer muchas más cosas, ¿vale? Seguimos un poco. Aquí hay diferentes widgets que me van a permitir pues añadir o abrir una extensión, cargar imágenes, etcétera, así como diferentes contenedores para diferentes elementos. Pero lo que yo voy a añadir ahora es una acción. En este caso nosotros vamos a poder colocar diferentes acciones en diferentes botones de nuestra paleta para acceder de manera rápida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una acción? En este proceso básico, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa acción tiene que estar cargada en la paleta de acciones de Photoshop. Si no fuera así, esta acción no funcionaría. Existen otros métodos para, cuando creamos un panel y lo distribuimos, hacer que esas acciones vayan con el panel y se puedan abrir en cualquier equipo. Pero en este caso no. Entonces tenemos que tener, como he dicho, en cuenta qué acción vamos a ejecutar. Voy a irme a Photoshop. Fijaros que si yo abro la ventana de acciones, aquí tengo una serie de acciones, pero voy a abrir las acciones por defecto. Y en este caso voy a coger la selección. Voy a seleccionar el texto de acciones por defecto, voy a copiarlo, me voy a ir a mi configurador y en la parte del objeto le voy a decir el conjunto de acciones a cuál pertenece. Y voy a pegar ese nombre, que son las acciones por defecto. Voy a volver a Photoshop y voy a volver aquí a decirle cuál es la acción que yo quiero. En este caso vamos a coger marco de madera de 50 píxeles. Voy a hacer lo mismo. Selecciono, copio el nombre, me voy al configurador y en la acción pego el nombre. Aquí podría también cambiar el nombre del botón como tal, marco madera, y ya tendría esa opción configurada. ¿Me seguís escuchando? Ya me da, aunque con este equipo no se cuelga, ya me da miedo estar un rato sin ver que se mueve el chat. Vale, perfecto. Voy a continuar. Entonces, lo que voy a hacer, pues bueno, va a ser cerrar un poco más. Aquí. Voy a venir a panel y dentro de los atributos de panel, en este caso hay que poner el autor. Este campo es obligatorio. Porque así tiene una relación con el autor. Aquí podríamos poner una descripción, etcétera. También un número de versión, en este caso va a ser la primera versión. Recordar que el panel como tal lo hemos denominado Connect. Bien, por un lado, si yo guardo, voy a decirle que guarde, voy a poder guardar donde yo quiera, en este caso dejarme que lo haga en el escritorio, todo el conjunto de elementos que hacen falta para este panel. Voy a minimizar y veréis que aquí me aparece, por un lado, el archivo y una carpeta de assets donde están los diferentes elementos. Recordemos que estas extensiones o estos paneles, en este caso, están generados para el español, pero con esta aplicación vamos a poder hacerlos para cualquier idioma. Esto, por un lado, es el archivo que está utilizando el configurador, pero no es la extensión que tenemos que cargar dentro de Photoshop. Para ello, tengo que entrar dentro de archivo y exportar este panel. Hay dos maneras de exportarlo, por eso os decía antes
que dependiendo del punto de conocimiento que tengamos de la aplicación o incluso de programación, ya que podemos adjuntar scripts generados por nosotros mismos, vamos a poder incluso hacer un panel como extensión que se instalará a través del manager y me permitirá, si yo he generado una acción, cargar la acción con el propio panel, etcétera, igual que los scripts y demás elementos que requieran ya de una programación mayor. Voy ahora directamente a exportar el panel. Los paneles se tienen que guardar, ya directamente me está buscando la carpeta dentro de plugins, dentro de la carpeta de paneles. En este caso en concreto ya la tenemos, voy a decir que la seleccione y ahora ya he exportado este panel dentro de esa carpeta. Voy a decirle a aceptar y como podéis imaginar, en estos momentos dentro de Photoshop no vamos a tener esa extensión. Hay que reiniciar la aplicación, vamos a decirle salir y ahora cuando salga de la aplicación, fijaros, vuelvo a entrar para que de ese modo la extensión que yo acabo de generar también sea incluida en el menú desplegable. Ahora ya vuelvo a estar dentro de Photoshop, voy a cerrar las acciones como tal, voy a generar un documento nuevo, por ejemplo, este documento completamente en blanco. Se está ralentizando para que... vale. Ya tenemos ese documento en blanco y como digo, dentro de ventana, si yo me voy a extensiones, podéis ver que debajo de las extensiones que tenía cargadas hay una pequeña línea y aparece la extensión Connect. Es la extensión que yo he generado. Al abrirla me aparece un icono por defecto, pero recordar que esto también lo voy a poder configurar. Y ya tengo aquí las opciones que yo tenía anteriormente. Fijaros, ya tengo la herramienta selección, como si lo hubiera seleccionado aquí, la herramienta tampón. Fijaros que en la parte superior también cambian las opciones, la herramienta de mover, el lazo, el recorte en perspectiva, la generación, como podéis ver, de un nuevo documento. Voy a cancelarlo, voy a generarlo. Escala de grises no va a hacer nada con esta imagen. Voy a decirle que quiero un marco de madera. Si yo ejecuto, me está diciendo que la imagen tiene que tener como mínimo 100 píxeles. Esta imagen lo tiene. Voy a decirle continuar. Y esa acción que venía por defecto, como podéis observar, me ha generado ese marco. Ahora la opción de escala de grises sí que tendría función. Si yo la activo, voy a decirle que no acople. Y como podéis observar, acabo de convertir en escala de grises mi imagen. Esta paleta la he generado totalmente personalizada y he estado trabajando con ella, como veis, de manera muy rápida. ¿Qué ventaja tiene el hecho de poder generar esta u otras? Si yo ahora le digo archivo nuevo, puedo darle un nombre y continuar generando diferentes paletas. La ventaja es que yo, por ejemplo, dentro de Photoshop, en mi trabajo, existen a lo mejor gran cantidad de estas herramientas que no utilizo prácticamente nunca. Con lo cual, puedo generarme una paleta específica con las herramientas que yo quiero y no tener que visualizar o que buscar entre todas las herramientas que aparecen aquí. Al igual que yo voy a poder seleccionar los comandos de los menús desplegables que más utilice para, de forma directa en una paleta, con un simple clic, poder ejecutarlo sin tener que ir al menú desplegable y buscarlo a través de ello. Esto, por supuesto, que cuando estemos trabajando en procesos de trabajo repetitivos va a ahorrar mucha cantidad de tiempo. Otra de las cosas que quiero que os deis cuenta es que tanto si seleccionamos la herramienta a través de la paleta que nosotros hemos generado o a través de la paleta de herramientas propias, como podéis observar, se acaba de activar en la misma para que en todo momento ambas estén seleccionadas y son iguales o son la misma herramienta tanto desde este punto de selección como desde este otro. Por otro lado, dejarme ya para acabar que cuando estamos con un panel nosotros vamos a poder trabajar diferentes atributos de ese panel.
Aquí tenéis el icono del panel. Nosotros podríamos cargar a través de este pequeño icono, perdón, de este pequeño dibujito, un icono que tenga 23 por 23 píxeles, tanto para el modo de icono normal, para el modo invertido o el modo más oscuro de color, dentro de las diferentes posibilidades que yo tengo a la hora de configurar el entorno de Photoshop, también ya de InDesign. De ese modo vamos a hacer dos iconos, uno en claro y uno en oscuro, para que dependiendo de las preferencias, el modo que tenga, pueda activar uno o el otro. Lo mismo va a ocurrir también si yo estoy trabajando con cualquier tipo de objeto. En este caso, esto es un comando directo del menú imagen, convertir de modos, convertir a escala de grises. También, como podéis observar, dentro del objeto tengo la posibilidad de poner diferentes iconos que me van a permitir personalizar al máximo visualmente los objetos o los comandos que yo estoy poniendo en mis paletas. Con esto acaba mi exposición de hoy. Recordar que esto es la punta de un iceberg muy grande, ya que a partir de aquí vais a poder generar una serie de opciones con diferentes complejidades. Vosotros mismos ya podéis introduciros más dentro del mundo de la programación o del JavaScript o del AppleScript para ir añadiendo diferentes funcionalidades. Espero que os haya gustado, que podáis configurar vuestras aplicaciones para ahorrar un poco de tiempo a la hora de trabajar, y nos vemos en la parte de preguntas o bien la semana que viene. Un saludo a todos. Marlon. Bueno, Ignacio, creo que ahí tienes una pregunta para que puedas, por favor, contestarla. La estoy intentando buscar, no la veo. No la veo.